Volvemos y lo hacemos abriendo espacio a la salud, porque esta tarde queremos hablar de innovaciones en el campo médico. Tenemos con nosotros al doctor Ismael Escribá de Vitas Valencia Turia para hablarnos de la puesta en marcha de una nueva técnica para la cirugía de cadera. Doctor Escribá, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, desde el Hospital Vitas Valencia Turia ponen en marcha una nueva técnica para el abordaje de la cirugía de cadera. Cuéntenos un poco en qué consiste esta nueva técnica. Bueno, yo no diría que es una nueva técnica como tal, porque personalmente la realizo desde hace más de 15 años. Lo que sí que es cierto es que es una técnica que se está poniendo de moda en los últimos 2-3 años por las grandes ventajas y resultados que está obteniendo. Era una gran desconocida. Y gracias a estos resultados que estamos obteniendo, está tomando gran protagonismo. Y tal es el protagonismo que ha venido para quedarse. Personalmente lo pienso así. ¿En qué se diferencia de las que se usaban, de las técnicas o los abordajes tradicionales que se usaban hasta el momento y qué ventajas tiene para el paciente? Bueno, la principal ventaja frente a los abordajes clásicos en cirugía protésica de cadera es que es el único abordaje que se da entre un verdadero plano internervioso intermuscular. ¿Eso qué quiere decir? Que no cortamos nada, tan solo separamos. Por lo tanto, es un abordaje totalmente atraumático y anatómico. Y a diferencia de los otros abordajes que sí que seccionan tendones de musculatura abductora y rotadora, este no secciona ningún tipo de estructura alrededor de la cadera y por lo tanto es muy seguro y muy satisfactorio para los pacientes. Este abordaje implica mejoras en la recuperación, en el dolor, bueno, en la vida del día a día una vez realizada la operación, entiendo, ¿no, doctor? Lógicamente, es una técnica, sí que es cierto que es una técnica más exigente, necesita una curva de aprendizaje lógica, pero por contra, al no resecar, al no seccionar ninguna estructura musculotendinosa ni vasculonerviosa importante, tiene grandes ventajas. Al no cortar, no va a doler, no va a provocar inflamación, la recuperación funcional es inmediata, rapidísima, de tal manera que el paciente tiene una gran seguridad y una gran funcionalidad e independencia para poder realizar, levantarse, sentarse y caminar con gran independencia y por sí solo. Lógicamente, al no cortar, también no va a sangrar y por lo tanto las transfusiones son prácticamente anecdóticas. Todo ello enfatiza los buenos resultados que se obtienen. Y tan es así que la cirugía prácticamente la estamos haciendo en alta, precoz, antes de las 24 horas del ingreso. Muchas ventajas en esa recuperación, en ese proceso operatorio. Imagino que ventajas estéticas también habrá, entendamos estéticas, en esa cicatrización y demás, también hay con respecto a esta técnica, respecto a otras. Lógicamente, es una cirugía mínimamente invasiva. La cicatriz quirúrgica, que es lo que más llama la atención a los pacientes, es mínima, aproximadamente de 5 o 6 centímetros. Y lógicamente la cicatrización interna, al no cortar ninguna estructura, es más que nada una inflamación. Es una inflamación por distensión de la musculatura. Por lo tanto, todo facilita, todo va más rápido, todo duele menos y transmite, eso sí, una gran seguridad y satisfacción tanto a los pacientes como a nosotros como personal médico. Doctor, y le pregunto, porque puede haber gente en su casa ahora mismo que esté preguntándose, en caso de yo tener que operarme, ¿podría optar a esta técnica? ¿Está indicada para todos los casos, para algunos rangos de edad especialmente, para casos más concretos o es de aplicación amplia? Hombre, lógicamente es una cirugía que es de ampliación completa, es decir, todos los pacientes quieren estar contentos, todos los pacientes quieren estar sin dolor, todos los pacientes quieren estar seguros, todos los pacientes quieren una recuperación funcional inmediata, por lo tanto, la indicación es global, completa. Lógicamente, necesita su curva de aprendizaje. Obviamente, los primeros casos deberán de ser seleccionados, pero, por ejemplo, nosotros con una amplia experiencia de más de 13-14 años, lo indicamos tanto en cirugía protésica primaria como en cirugía protésica de revisión y casos complejos. Por lo tanto, no hay limitaciones a día de hoy. Pues ahí está, esa es la realidad, mejoras
para nuestra vida, al fin y al cabo, para nuestro día a día, para esos postoperatorios también. Doctor, ¿cuál es el principal mensaje que le gustaría trasladar a las personas que estén ahora mismo valorando someterse a una prótesis de cadera o que tengan que enfrentarse en el futuro a esta intervención? Obviamente la primera recomendación, y yo diría que única, es que se pongan en manos de profesionales contrastados. ¿Por qué? Porque la cirugía protésica, tanto de cadera en este caso como de rodilla, son cirugías importantes, cirugías mayores, cuya repercusión es fundamental y por lo tanto el diagnóstico ha de ser correcto, la planificación prequirúrgica ha de ser correcta, la ejecución ha de ser perfecta, de tal manera que los pacientes puedan estar tranquilos y con una prótesis saludable que se mantenga más allá de 20-30 años. Por lo tanto, la primera recomendación y única es que se pongan en contacto con profesionales adecuados. Pues ahí está, esa es la recomendación, doctor Ismael Escrivá, de Vitas Valencia Turia. Gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto, por aclararnos un poco más esta técnica, este abordaje con experiencia, más de esos 15 años realizándolo. Gracias por acompañarnos y darnos las claves de él. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y nosotros continuamos porque lo decíamos, llega la época navideña, llega el momento de vestir nuestras mesas. Las vestimos con manteles, las vestimos especiales en algunas noches y algunas comidas, pero las vestimos también con gastronomía y, como no, con los vinos que nos acompañan y espumosos. Hoy queríamos hablar de todo ello, también de lo que sale de nuestra tierra. Hoy tenemos con nosotros en Valencia Abierto a Salvador Manjón, presidente de la Denominación de Origen Valencia. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, no sé si es uno de los momentos claves, ¿no?, para el sector del vino, para el sector de la Denominación de Origen, pero las Navidades siempre nos invitan a vestir mejor nuestra mesa, a llenarla de esos productos especiales y sin duda el vino de la Denominación de Origen Valencia forma parte de ellos. Pues sí, efectivamente, a pesar de nuestros esfuerzos por destemporalizar el consumo de vino, ¿no?, sí que es verdad que las Navidades, todas las fiestas en general, pero las Navidades de una forma muy especial, concentran una parte muy importante del consumo de vinos, ¿no? Especialmente aquellos que llevan burbuja, que parece que son los que se asocian más a las festividades, ¿no? Pero no, todos en general se consumen mucho más en festividades como son estas, las Navidades. Presidente, nos decía, los que llevan burbuja, tenemos espumosos valencianos. Esto, no sé si todavía hay gente que no termina de reconocerlo, pero los tenemos. Sí, sí, claro que los tenemos. Nosotros en la Denominación de Origen tenemos dos tipos de espumosos. Tenemos los espumosos de vinos aromatizados, de variedades aromáticas, y desde agosto tenemos la posibilidad de elaborar vinos espumosos de variedades no aromáticas. Quiero decir que sí, nosotros en nuestra propia Denominación de Origen tenemos la posibilidad de elaborar esos vinos espumosos. Por método tradicional, importante destacar lo del método tradicional, porque el espumoso puede ser por el método tradicional, el que todos conocemos como un vino espumoso de calidad, o por un método de adición de carbónico, que bueno, es otro tipo de vino que nosotros no es el que amparamos en la denominación. Hablamos de esa apuesta por el vino valenciano, por los espumosos valencianos. Está creciendo en los últimos años, la gente apuesta por comprar cada vez más vino de denominación de origen en Valencia. Sí, sobre todo nosotros hacemos mucho esfuerzo, llevamos muchos años haciendo mucho esfuerzo en acercarnos al consumidor de Valencia, de la ciudad, de estos alrededores, y ahí incluimos también a los turistas. Al final no olvidemos que Valencia es un centro de atracción turística muy importante, ¿no? Pero sí, se nota, y la verdad es que la presencia de los vinos valencianos en las cartas y en las tiendas especializadas, que cada vez son más, es cada vez más importante, bueno, y seguimos trabajando en ello. ¿Cómo ha evolucionado la producción de vino valenciano en los últimos años? ¿Cómo ha ido creciendo poco a poco? La producción no podríamos decir que ha crecido. La producción, lamentablemente, por cuestiones climatológicas, nosotros nos hemos visto afectados de una forma importante, ¿no?, en nuestra producción. Entonces eso ha restado recuperar producción como sí ha sido en otras zonas de España, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aunque no hemos aumentado producción, el número de litros,
sí que hemos conseguido mejorar nuestra visibilidad y nuestra comercialización, ¿no? Y eso quizás es mucho más importante. Producir, pero no vender, no tiene ningún sentido. Hay que producir y vender. Y nosotros aproximadamente en nuestra denominación de origen podemos presumir de vender lo que producimos y cada vez estar más valorados y más presentes en nuestros clientes, que son los que tenemos cerca de nuestras zonas de producción. ¿Le ha costado a los valencianos acercarse a su vino, reconocer su vino? ¿Ha sido difícil hacer llegar ese mensaje? ¿Se ha logrado por fin que la gente valore que la Comunidad Valenciana, Valencia en concreto, produce vino? Bueno, a mí me gustaría decir que no ha costado, que lo hemos conseguido y que está todo ya como debería. No es verdad, no es verdad. Quiero decir, todavía el peso de algunas denominaciones de origen no valencianas es muy importante. Todavía la cultura del consumidor hacia el conocimiento de los vinos, en este caso de la DO Valencia, no es todo lo excelsa que debería o que a nosotros nos gustaría que fuera, pero es verdad que se han conseguido grandes progresos, es verdad que vamos en la línea adecuada, en el camino adecuado, y que cada vez conseguimos que tengan más presencia y sobre todo que sean más valorados por el consumidor. Es decir, no queremos que en el consumidor exista una imagen de, bueno, como un segundo vino, como un tercer vino, venga, el vino de la DO Valencia nos podría servir. No, queremos compararnos con los vinos más prestigiados, con los vinos más reconocidos, y en esa labor es en la que trabajamos, y yo creo que estamos consiguiendo resultados satisfactorios, por lo menos para nosotros. ¿Qué variedades diría que son las que están mejor posicionadas? ¿Qué variedades son aquellas que destacan especialmente entre los vinos de la denominación de origen? Pues yo diría que son aquellas variedades autóctonas, aquellas variedades que nos diferencian. Una denominación de origen al final se diferencia fundamentalmente por dos parámetros: el origen, dónde se produce, y con qué se produce, con qué variedad se elaboran esos vinos. Por lo tanto, tener una diferenciación de lo que se produce en otras zonas es un plus añadido a esa diferenciación, que es la que te va a dar valor en el mercado. Nosotros hace mucho tiempo que nuestras bodegas y sobre todo nuestros viticultores están apostando fuertemente por la recuperación de variedades autóctonas, variedades propias que nos diferencian de las demás. Podríamos citar variedades desde la Merseguera, fundamentalmente en la zona de Alto Turia, por supuesto la Moscatel en la zona central de Valencia, pero podríamos irnos también a otras variedades como la Bonicaire o como la Forcallá o como la Mandó, o sea, muchas Verdil, muchas otras variedades que son autóctonas, que no son las grandes conocidas por el público general, sobre todo a nivel nacional, porque son variedades muy residuales, pero son muy propias de nuestra zona de producción, y esas son las que de verdad nos deben dar diferenciación y notoriedad en el mercado. Eso no significa que las otras variedades, las más conocidas, no den buenos vinos y no estén bien adaptadas. Al final, si las tenemos es porque están bien adaptadas, pero va a ser muy difícil diferenciarnos con una variedad que tiene todo el mundo. Al final todo el mundo la tiene, por lo tanto no te vas a diferenciar. Buscando la variedad exclusiva propia que nos permita hacernos ese hueco importante. ¿Cree que estamos en un buen momento para el vino a nivel cultural? ¿Está más asentado entre los jóvenes, a lo mejor que hace unos años, o por el contrario sigue asociándose a una edad más adulta? Eso es una tarea que todavía no hemos aprobado. O sea, es una asignatura que tenemos ahí pendiente. Llegar a los jóvenes nos está resultando muy complicado. Hablo en términos generales, sí. No de la DO Valencia. Quiero decir, nos está costando mucho. Los jóvenes todavía hay una barrera muy importante de entrada en el mundo del vino, en el mundo del consumo de vino. El consumo de vino va ligado, nos guste o no nos guste, a la cultura vinícola. Quiero decir, o sea, ya no existe un consumo de borrachera con vino. Quiero decir, no, eso no existe. Bueno, por favor, entiéndame que sí, siempre hay excepciones pero lo ligamos más a disfrutar el momento, exacto, a esa cultura del, entiéndase, el buen beber, exacto, el disfrutar de lo que estamos... Entonces, nosotros esa asignatura de llegar a los jóvenes y que los jóvenes se acerquen de una forma desinhibida, de una forma abierta a entender de vino, a disfrutarlo, porque al final, si el vino se disfruta,
se entiende y haces por entenderlo. Es decir, el vino genera un gran atractivo cultural. Es lo suficientemente complejo para ser complicado acceder a él, pero precisamente en esa complejidad reside su riqueza y su diversidad. Entonces, cuando tú vences esa barrera de entrada, automáticamente el vino te va a atrapar. Te va a atrapar, es decir, tú mismo vas a ser el que pidas conocer más, el que pidas tener más cultura, más conocimiento, para poder disfrutarlo, que al final es el único objetivo, disfrutarlo más. Hablamos de retos de la denominación de origen de cara al futuro, nos decía la importancia del medio ambiente. Es el cambio climático una de las principales preocupaciones de cara al futuro, esa meteorología, no voy a decir adversa, pero cambiante más que adversa, no sé si puede ser la palabra. Sí, sin ninguna duda. Los cambios climáticos, todo lo relacionado con la agricultura, y al final el vino es un producto agrícola, están fuertemente influenciados por la climatología, y los cambios climáticos se notan. Quiero decir, cada vez tenemos periodos secos más prolongados. Nosotros, especialmente en el Mediterráneo, lo sufrimos de una manera mucho más severa que en otras zonas de España. Cada vez las enfermedades se distribuyen más a lo largo de ciclos que antes no tenían lugar, con lo que condiciona mucho las prácticas vitícolas. Quiero decir, efectivamente se nota. Afortunadamente tenemos suficiente tecnología y suficiente conocimiento como para poder afrontar todos esos retos, pero sin ninguna duda están afectando a las cosechas y a las producciones, y eso es un reto que el sector, no solo vitivinícola, pero el sector vitivinícola tiene. Desde la denominación de origen Valencia, si tuviera que resumir todo lo que han vivido en 2025, ¿cómo lo resumiría? Bueno, pues yo lo resumiría como un año de grandes retos. Grandes retos porque desgraciadamente hace poco más de un año tuvimos un acontecimiento que no se repite o no se da afortunadamente muchas veces. Pasaron 50 y tantos años desde la última vez que tuvimos 70 años, y eso marcó el espíritu del consumidor, que no, al final le pesa, te veas afectado directamente o indirectamente, está bien tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, y eso afecta, ¿no? Nosotros no podemos decir que el consumo de vino notáramos una caída en las Navidades, en las festividades posteriores a la riada del año pasado, pero sí que es verdad que había un ambiente malo, había un ambiente poco propicio para disfrutar. Y como decía, el vino se disfruta. No es una bebida para disfrutar, no es una bebida para beber sin más, para disfrutar. Por tanto, nos afectó. Bueno, afortunadamente durante este año nos hemos ido reponiendo. Nosotros desde la DEO hemos querido insistir en poner en valor lo que hay detrás de cada botella de vino, es decir, poner en valor el trabajo, el esfuerzo que hace el viticultor, que hace el bodeguero, pero que hace también muchas veces el restaurador, el sommelier, el de la tienda de vino, la empresa de logística, el camarero. Nos olvidamos muchas veces de que al final el camarero es la cara visible y la voz de esa bodega y de esa botella de vino. Desde que la botella sale de la bodega no tiene la más mínima posibilidad de trasladar ningún mensaje de esa botella de vino que no sea por las manos por las que va pasando esa botella. Por tanto, nosotros reconocer ese trabajo era importante, y nosotros de hecho este año lo que hemos intentado ha sido durante todo el año ir reconociendo la labor de todas estas gentes. Nos lo estoy diciendo, pasa por muchas manos el proceso del vino, desde el cultivo de la uva hasta que llega a las mesas. ¿Cuántas familias, cuántas personas pueden estar hoy involucradas en la economía del vino de la DEO Valencia? Bueno, es difícil conocer, porque al final ya no... En economía normalmente se habla de trabajos directos y trabajos indirectos, pero claro, es decir, cuando estamos hablando de vino, hablar del trabajo indirecto que genera en una denominación de origen es muy complicado, porque nunca es solo para ti ese trabajo indirecto, es para muchas otras denominaciones y muchos otros vinos. Afortunadamente en la Comunidad Valenciana tenemos otras denominaciones de origen también, con vinos de una alta calidad, y por lo tanto, quiero decir, ese trabajo se diluye.
Pero aproximadamente nosotros estamos hablando de que tenemos aproximadamente 20.000 viticultores que se dedican al cultivo de la viña en nuestra denominación de origen, y a partir de ahí podríamos multiplicar por todos los establecimientos, que yo diría que en el 90% de los casos tienen alguna referencia de un vino con la contraetiqueta de la denominación de origen Valencia, ¿no? Por tanto, el factor multiplicador es enorme y no me atrevería a decir una cifra, pero yo creo que lo suficientemente importante como para prestarle atención por parte de todas las administraciones. Y ahí le voy a preguntar, desde las administraciones, desde las instituciones, ¿se cuida, se mima, se le da el cariño suficiente a la DO Valencia, al vino de Valencia, como se debería, o todavía nos toca seguir apretando un poquito más esa tuerca? Bueno, yo creo que nuestra labor es seguir apretando esa tuerca, y por mucho que nos dieran, nunca estaríamos contentos, ¿no? Creo que nuestra labor es exigirles más y sobre todo exigirles con criterio. Quiero decir, no se puede exigir que la administración te apoye pero no tenga un argumento por el que apoyarte, ¿no? Es decir, al final, lo hablábamos, detrás de cada botella de vino hay mucha economía, mucha gente y una cosa muy importante, mucha fijación de población detrás. El cultivo del vino, y además eso está estudiado y hay estudios que lo corroboran, es el cultivo que más fijación social en los pueblos genera. Está demostrado que un pueblo con cultivo del vino abandona, con cultivo de uva, abandona 2 veces menos de población que un cultivo que no lo tiene. Por lo tanto, es decir, es un factor muy importante para atajar la despoblación. Es un cultivo además que genera mucha economía circular. Es decir, no solo tienes un viticultor, lo hablábamos antes, no solo tienes un bodeguero, sino que además tienes el que te suministra los diferentes productos para elaborar ese vino, el que lo comercializa, el que te lo lleva hasta ponerlo a tu disposición. Es decir, hay mucha cadena de valor que se va generando a lo largo de la vida de esa botella hasta que llega a descorcharse y a consumirse, ¿no? Y por lo tanto nosotros creemos que la administración tendría que tener una sensibilidad mayor de la que tiene. Que no nos quejamos de la que tiene, pero que fuera mayor. Pero siempre hay que pedir un poquito más. Poquito más. Porque siempre sabemos que pedimos 10 y después nos llega el 7. Entonces vamos al 12 para que nos llegue el 10. Presidente, si le pregunto, ¿qué le gustaría que los valencianas supieran de su denominación de origen, supieran de sus vinos? ¿Qué los hace característicos? ¿Cuáles serían esos datos o esos detalles que tendríamos que saber? Básicamente lo que me gustaría es que viajaran, nada más, que viajaran, que fueran a esas zonas de producción, que fueran a la Alto Turia, que fueran a la parte de Valentino y de Moscatel, o que fueran hasta la zona de Clariano, y que vieran las bodegas, y que conocieran a los viticultores, y que conocieran esa viña, cómo se está cultivando, y probaran los vinos. Solo les pediría eso. Mire si tengo fe en la calidad y en el poder de nuestros vinos, ¿no? Solo les pido que se acerquen a ellos, que vayan. Afortunadamente nuestras bodegas están preparadas para recibirlos. Los van a recibir. Eso le iba a preguntar, porque cada vez también es un aliciente turístico más, ¿no? Esas visitas a las bodegas. Sí, mucho. De hecho, ya cada vez más está demostrado que el impacto del enoturismo en la economía, y no solo turística, sino en la economía en general de una zona, es más impactante. Y en la denominación de origen Valencia, que era algo que teníamos ahí más pendiente de desarrollar, pero no porque no estuviera desarrollado, sino porque nuestro ámbito geográfico es muy grande. No lo tenemos una concentración lo suficientemente alta como para que sea fácil de visibilizar. Pero afortunadamente nuestras bodegas han hecho mucho esfuerzo en desarrollar ese enoturismo. Yo creo que se pueden poner al máximo nivel, se pueden comparar con cualquier otra zona y cualquier otras bodegas a la hora de desarrollar ese enoturismo. Y tan es así que ya les digo que yo lo único que le pido para el 26 a todos los audio que nos están viendo, ¿no? Es decir, todos los telespectadores, que vayan, que se dediquen un fin de semana ahí, se lo van a pasar escandalosamente bien. Van a venir enamorados del paisaje y van a venir con una idea completamente diferente, seguro, por mucho que la tuvieran formada, de lo que son los vinos de la denominación de origen Valencia y de su calidad.
Pues yo creo que no hay mejor manera de cerrar esta entrevista, presidente, que con esa invitación a descubrirlos desde la tierra, nuestros vinos. Por cierto, para todo el mundo que esté pensando, ¿cómo lo identifico en la contraetiqueta? Nos lo decía, tenemos ahí, es donde aparecen los logos de la DO Valencia y es donde podemos ver esa V con esa ola, ¿no? Del mar. Así es, así es. Desde hace 2 años cambiamos el logotipo, lo actualizamos un poco para, bueno, pues para seguir un poco las tendencias de mercado y acercarnos un poco más a los consumidores, porque al final ese es el sello que identifica todos nuestros vinos. Cada uno llevará su etiqueta, cada uno llevará su marca, pero todos ellos están obligados a llevar una contraetiqueta detrás que identifique y que le permita al consumidor identificar ese producto de una forma mucho más sencilla y mucho más correcta. Pues ahí está, desde aquí esa invitación a vestir nuestras mesas con estos caldos, estas navidades. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto y felices fiestas. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas felicidades. Brindaremos con esos espumosos de la DO Valencia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos con música navideña. Este sábado nos acompañaba en el Rocha Arena David Bisbal y su burrito sabanero, que ya son un clásico de estas fiestas, casi en María Carey Español. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre, aquí en directo en 7 Tele Valencia, Valencia en Abierto.